Entonces también hay que tener algo en cuenta y es la actividad eléctrica ventricular y cómo se da este QRS. Entonces esto pues se da por medio de unos vectores o como la secuencia del orden de cómo se va dando la despolarización ventricular. Entonces, pues lo vamos a explicar por medio de tres vectores principales, el 1, el 2 y el 3. Entonces, cuando hablamos del 1 es que primero, lo que primero se va a despolarizar en el ventrículo va a ser el septum interventricular. Y este se va a despolarizar desde la rama izquierda hacia la rama derecha, ¿cierto? O sea, en este sentido. Todas estas despolarizaciones que hacen en este sentido nos va a dar un vector resultante que es este vector 1, ¿cierto? Entonces hablamos del vector 1. Luego tenemos el vector 2. El vector 2 es porque después de que se despolarice el septum, se despolariza la parte apical de los ventrículos. Entonces, primero pues vamos a ver que el ventrículo derecho se va a despolarizar. Cada uno de los ventrículos pues va a tener sus ondas de despolarización y vamos a tener un vector resultante del ventrículo derecho así. También tenemos el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, la diferencia con el ventrículo izquierdo es que el ventrículo izquierdo tiene mucha más masa muscular que el ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces nos va a dar un vector resultante más grande. Lo que es la sumatoria de estos dos vectores nos va a dar un vector 2 hacia acá. Y por último se va a despolarizar la base de los ventrículos, que es este vector que vemos acá. Entonces este es el vector que nos va a dar la base de los ventrículos, el vector 3. Listo, entonces si ponemos ejemplo un electrodo en la parte, en la pared izquierda del corazón, pues nos va a mostrar cómo se va a dar la despolarización. Entonces vamos a mostrarlo y es, primero que se despolariza el septum, ¿cierto? Bueno, acá tenemos primero una línea de reposo porque no está en reposo, está en fase de reposo. Listo, entonces luego ¿qué pasa? Pues se va a despolarizar primero lo que es el septum, entonces nos va a dar el vector 1. El vector 1, como lo estamos viendo desde acá, pues va a ver la parte negativa del vector, o sea, va a ver la cola del vector. Entonces nos va a dar una pequeña onda Q, ¿cierto? Una pequeña onda negativa. Luego que se despolariza los ventrículos, la parte apical. Y pues nos va a dar un vector resultante más hacia la parte izquierda por la mayor masa muscular que tiene, que nos va a dar una onda R. ¿Por qué mayor? Porque está viendo la cabeza, o sea, está viendo más hacia el dipolo. Entonces vamos a tener una onda R. Luego que va a haber la base de los ventrículos. Entonces, como está viendo la parte negativa de la base de los ventrículos, pues nos va a dar una pequeña ondita, como la despolarización es menor, o sea, entonces pues la ondita también va a ser menor. Y como también está más alejado, pues va a ser menor. Entonces, en conclusión, pues nos va a dar un QRS. Esa es la forma y la razón por la cual se da este QRS. Primero el vector de la parte septal, luego de la parte apical de los ventrículos y luego la base de los ventrículos. Y esto nos va a dar la onda QRS. Esa es la razón. Entonces, ¿dónde van estos electrodos? Los electrodos vamos a ver que están dados por las derivaciones, o sea, ahí en estas derivaciones son las encargadas de registrarnos las actividades eléctricas. Y entre esas derivaciones están las bipolares, unipolares y monopolares. En las bipolares encontramos que están las derivaciones que van de un lado hacia el otro. ¿Qué sucede? Que al ir de un lado hacia el otro van a tener bipolaridad. Entre esas están derivación 1, o sea, D1, que va de brazo derecho a brazo izquierdo, D2 o derivación 2, que va desde el brazo derecho a la pierna izquierda, o sea, ¿sí? Y D3, que va del brazo izquierdo hasta la pierna izquierda, o sea, hasta el pie izquierdo. Estas tres derivaciones bipolares nos crearán algo llamado el triángulo de Einthoven. Si el profesor o el doctor les pregunta ¿qué derivaciones forman el triángulo de Einthoven?
D1, D2 y D3. Las derivaciones unipolares, lo que sucedió con ellas es que al ponerlas en sus respectivos lugares, que ya vamos a ver, no se encontraba que se viera bien el registro electrocardiográfico. ¿Y qué hicieron con estas derivaciones? Aumentaron su voltaje. Entonces estas derivaciones se llamaron aumento de voltaje y según en dónde se ponían, o sea, A, amplified o amplificado, V o voltaje, y ya en donde se ponían. R de derecho se ponía en la derecha, o sea, right. ABL o izquierda se ponía en la izquierda, o sea, left. Y en el pie, o sea, en el FIE se pone es ABF de foot. Las derivaciones monopolares o derivaciones precordiales van a ver las caras del corazón. Entonces de estas van a ir desde V1 hasta V6. Listo, entonces comenzamos. Que estas van a ir en un lugar específico del tórax. V1 va desde el cuarto espacio intercostal derecho con línea paraesternal, o sea, al pie del esternón en el cuarto espacio intercostal derecho. V2 va en el lado contrario, o sea, en el lado espejo, en la misma espacio intercostal, pero en la izquierda. V3 todavía no lo ponemos V4. V4 va en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular, que eso lo tenemos que aprender para absolutamente todo. Y V3 sí va entre V2 y V4. V5 va en la línea axilar anterior, que aquí lo podemos ver en este dibujito, línea media axilar anterior, y V6 va en la línea medio axilar o axilar media. Listo. Acordarnos muy bien de esto. El triángulo de Einthoven es D1, D2 y D3 y tienen direcciones. Por ejemplo, el D1 va de derecha a izquierda, D2 va de derecha hacia abajo y D3 va de izquierda, o sea, de acá hacia acá abajo, ¿sí? Entonces, ahora tenemos las unipolares, que entre las unipolares ya habíamos hablado que era ABR, ABL y ABF, al igual que las precordiales. ¿Qué es de interés de estas, de ABR, ABL y ABF? Es que estas no van a ser bipolares, o sea, no van a ir de un lugar al otro, sino que van a ver un lugar específico del corazón. Por ejemplo, acá en el centro, digamos que tenemos a nuestro corazón. ABL va a ver la parte izquierda, ABR la parte derecha y ABF el piso del corazón, o sea, la parte de abajo. Si tenemos un plano cartesiano que sea bidimensional, no tridimensional, acordarnos que el corazón es tridimensional, pero si lo plasmamos en una hoja va a ser bidimensional, que va a ser un eje Y y un eje X. Entonces, ¿qué sucede acá? Que según como vaya la derivación vamos a encontrar lo plasmado en un eje cartesiano. D1 vimos que va de derecha a izquierda, entonces va así, el vector va en esa dirección. D2 le encontrábamos que va de derecha hacia abajo, entonces el vector va a ir hacia abajo. D3 va de izquierda hacia abajo, o sea que aquí iría la dirección del vector. Estamos poniendo la dirección del vector ABF, mira de arriba hacia abajo, o sea que está viendo cómo se acerca, cómo viene de arriba, o sea que va a ser el vector hacia abajo. ABR, si miramos bien, él mira cómo viene del lado derecho, significa que ve cómo viene el impulso hacia ella, o sea que va a verse así, y ABL así. ¿Qué sucede? Que ustedes se van a confundir y van a decir, no, pero ahí dice menos y tú dices que eso es un vector y los vectores son positivos hacia la dirección. Sí,
pero en el plano cartesiano tomamos a D1 como 0 grados, no positividad, grados. Y si vamos hacia arriba será negativo, y si vamos hacia abajo será positivo, llegando a 180 grados más o menos. Esto será de importancia más adelante cuando veamos cómo sacar el eje. No confundir los grados negativos o positivos y las derivaciones según el vector. Tenemos que tener en cuenta la técnica con la que se toma el electrocardiograma. Entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas, varios aspectos. Uno es que el electrocardiograma utiliza un papel milimetrado que está dividido en pequeños cuadritos pequeñitos que van a ser de milímetro y de cuadritos más grandes que van a ser de 5 milímetros por 5 milímetros. Entonces, este papel tiene una característica que es termosensible. Entonces, si el profesor les pregunta ¿cuándo se le acaba la tinta al electrocardiógrafo? ¿O cuándo toca cambiársela? Ustedes que le responden, no toca. ¿Por qué? Dice el doctor. Ustedes le responden, fácil, doctor. Los impulsos eléctricos generados por el corazón son detectados por los electrodos. Son mandados al electrocardiógrafo y mueven una aguja que está a altas temperaturas. Marca el papel que es termosensible y por esta razón no se va a acabar la tinta. Se va a acabar es el papel. Entonces el profesor, oh, qué bien, 5. 5 totalmente asegurado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Que para una buena toma del electrocardiograma tenemos que tener en cuenta el eje X y el eje Y del electrocardiograma. El eje Y vamos a tomar que va a ser el voltaje y el eje X que va a ser la velocidad o el tiempo. La velocidad, o sea el eje X, va a ser de 25 milímetros sobre segundo y el voltaje que va a ser en el eje Y va a ser de 10 milivoltios sobre 25 milisegundos, dando así que cada cuadrito pequeñito nos va a medir en tiempo 40 milisegundos, un cuadrito pequeñito y un cuadro grande 200 milisegundos. En voltaje, un cuadrito pequeñito va a medir 0.1 milivoltios y 5 cuadritos pequeñitos, o sea uno grande, va a medir o va a tener de amplitud 0.5 milivoltios.